dice la Virgen que su hijo está en el cielo. Este es un testimonio de una madre que perdió a su hijo en un accidente de moto, y sabiendo que en un pueblito perdido en las montañas españolas de Cantabria, ella deja todas sus comodidades a vivir en esa incomodidad del pueblo, con el solo objetivo de, habiendo una conexión en ese momento muy especial con el cielo a través de 4 niñas, de saber a dónde estaba su hijo, si su hijo estaba en el cielo. Fíjense con qué objetivo ella se va y sube a Garabandal. Se trata de la señora Mercedes Salisach, que nació en 1916 y murió en el 2014, el año pasado. Fue una de las grandes escritoras españolas, hija de un rico industrial barcelonés. Recibió una educación esmerada y liberal conservadora. En una entrevista concedida en el año 2009 al semanario Alba, a la pregunta de cuándo comenzó a ahondar en la fe, respondió: en el 58, tras la muerte por accidente de mi hijo Miguel, de 21 años, quedé destrozada. Al principio me enfadé con Dios hasta que me fui enterando de cosas. Que Miguel iba con su novia todos los días a misa a comulgar, que había hecho los primeros viernes, etc. Ella desconocía esa faceta de su hijo, aunque, ella dice, hablábamos mucho de religión, pero él era muy humilde, divertido, abierto y artista, pero humilde. Pensé, si quiero volver a verle, tengo que hacer lo mismo que él. Desde entonces comulgó todos los días y rezó muchísimo. Aún así, tras la muerte de Miguel, su corazón de madre no conocía consuelo, y cuando supo que en Garabandal se aparecía la Virgen, fue ahí. Esto, queridos oyentes, que vamos a decir ahora, es un testimonio que Mercedes cuenta de aquel viaje que le cambió la vida para siempre. Dice Mercedes: ignoro lo que habrán experimentado otras madres al perder así a un hijo como Miguel. Su muerte mataba de cuajo el motivo esencial de mi vida, y al perderlo me sentí sumida en la oscuridad más espantosa. Me decían que con el tiempo me conformaría, que aunque no llegara a olvidarlo, su recuerdo iría diluyéndose, hasta quedar en una evocación amable, que poco a poco me iría acostumbrando a no verlo, a no oírlo, y aceptaría mi situación sin desgarro. Pero el tiempo pasaba y yo continuaba en la desesperación. Aunque procuraba disimular mi tristeza, especialmente para no herir a mis 4 hijos restantes, cuanto más tiempo transcurría, más se me acentuaba el vacío, la desorientación y el dolor. Algunos, para ayudarme, echaban manos de argumentos religiosos. Me hablaban de la resignación cristiana, me recordaban su fe, la ejemplaridad de su muerte, y me decían que debía dar gracias a Dios por habérselo llevado en condiciones tan buenas para su alma. Pero la resignación no llegaba, y todos aquellos argumentos se me antojaban huecos e inconsistentes. Llegó un momento en que las dudas contra la fe se me volvieron obsesivas, y todo cuanto hasta entonces había admitido sin excesivo esfuerzo empezó a tambalearse, dejándome cada vez más abatida. Me convertí en un remedio de persona, sin más horizonte que el pasado, sin más esperanza que la de morir,
pero con la impresión de que en la muerte se acaba todo, que la esperanza es una gran mentira y la fe una puerilidad lanzada para mantenernos a raya. Sin embargo, todas mis dudas no cuajaban por completo. A veces, sin saber por qué, la esperanza volvía. ¿Y si Miguel me viera? Si fuera verdad eso de la comunión de los santos, por aquel entonces ni siquiera podía rezar. Tropezaba siempre contra el muro de la duda. Recuerdo que en cierta ocasión mi madre propuso rezar el rosario en común. Yo me negué por considerarlo una vulgaridad. En definitiva, yo necesitaba una prueba, algo que me hiciera palpar que más allá de la muerte, la vida continuaba. Pero la prueba no llegaba, ni yo hacía nada para conseguirla. Por ejemplo, mi devoción a la Virgen era prácticamente nula, hasta que un día, próximo a la fiesta de la Purísima, instintivamente me enfrenté a una imagen de la Dolorosa, suplicándole que, si Miguel vivía, que ella me diese una prueba. A partir de aquel día ya no tuve más obsesión que la de volver a Dios. Y 5 meses más tarde, concretamente el 4 de mayo de 1959, después de una confesión general, me acerqué a Dios definitivamente con la intención de no separarme de Él ni un segundo en todo lo que me restara de vida. Desde aquel instante, todo empezó a cambiar para mí. Aunque mi nostalgia de Miguel seguía siendo enorme y la soledad continuaba atormentándome, el sosiego interior era muy grande. El rezo del rosario dejó de parecerme una vulgaridad y mi devoción a la Virgen aumentaba de día en día. De ahí que, cuando oí hablar de las niñas de Garabandal, pensara en visitar aquel remoto pueblo, no solo por curiosidad, sino con la intención de rendir homenaje a la Santísima Virgen María. Aprovechando la ausencia de mi familia, que había ido a Suiza, salí de Barcelona el Jueves Santo de 1962, acompañada de José, el mecánico, y su mujer Mercedes. Llegamos a Cocío el Viernes Santo a la hora exacta del mediodía, y allí conocí al párroco de Garabandal, don Valentín Marichalar. Mientras esperábamos el vehículo que debía subirnos al pueblo, tuve ocasión de charlar con él. Pese a sus comprensibles reservas, acabó confesándome que, en el fondo, estaba convencido de que los hechos que allí ocurrían eran sobrenaturales. Eran ya las 2 de la tarde cuando compareció el coche que debía trasladarnos a Garabandal. Su conductor, Fidel, nos comunicó que allí arriba el padre Corta, sacerdote jesuita que vino a ayudar a don Valentín durante la Semana Santa, se disponía a dar la comunión y que todo el pueblo estaba congregado en la iglesia. Aquella misma tarde entregué a Jacinta, una de las videntes, unos objetos para que lo diera a besar a la Virgen, y tanto a ella como a las otras 3 les hice la misma súplica. Cuando veáis a la Virgen, preguntadle por mi hijo. Creo que fue Jacinta la que indagó. ¿Y qué le pasa a su hijo? Está muerto, le contesté. En casa de Mariloli se habían congregado todos, en espera de la aparición. Yo le di un papel escrito por las 2 caras y al entregárselo le dije: no espero respuesta, lo único que me interesa es saber a dónde está mi hijo. No dio su nombre. Yo ignoraba aún
cómo se producían las visiones. Aunque me lo habían explicado, me resultaba difícil imaginar su realidad. Ahora, después de haber estado en Garabandal varias veces y de haber visto tantos éxtasis, sigo creyendo que no puede haber explicación posible para describir no sólo la caída de las videntes, su expresión y movimientos, sino el clima de respeto que se produce siempre en cuanto llega a la aparición. Por lo que respecta a mi caso, debo confesar que, aunque deseaba mucho, esperaba poco. Había enfocado mi viaje dispuesta a afrontar incomodidades y obstáculos. Esperando, según dije, en la casa de Loli, no tardamos mucho en oír el golpetazo característico de la caída en éxtasis. Venía del piso alto. Se hizo un silencio general y al poco rato vimos bajar por las escaleras a Mariloli, cogida de la mano de otra niña, mirando hacia arriba con expresión arrobada. No creo que ni la mejor actriz pudiera imitar esa expresión. Mariloli se acercó a la mesa donde tenía los objetos que había de presentar a la Virgen y empezó a darlos a besar. Vi cómo tomaba mi papel, lo alzaba, lo volvía del otro lado y lo depositaba nuevamente en la mesa. Luego, agarrando la cruz, salió a la calle. El paso de la niña era ligero, armonioso, regular. Parecía como si anduviera por un pavimento bien liso y bien llano. No existía para ella lo que todos teníamos bajo los pies: cascotes, charcos, piedras, barrizales. Como pude, yo me agarré del brazo de la niña que Loli sostenía, pero cuando después de detenerse a la puerta de la iglesia, la vidente emprendió la subida hacia el monte, tuve que desprenderme. No podía seguirlas. Tenía la impresión de que mi corazón, disparado, iba a detenerse de un momento al otro. Tal era la cuesta que enfilaba los pinos. Me quedé agotada en la falda del monte, esperando a que bajaran. Me puse a pensar. La noche, hasta entonces, no había resultado excesivamente agradable para mí. Cuántas veces la niña daba a besar el crucifijo, lo hurtaba visiblemente a mis labios. Las sospechas de que, si aquello era verdad, la Virgen rehuía a propósito mi beso, eso a mí me dolía profundamente. Cuando al fin llegó el descenso, vi a Mariloli bajando de espaldas, sorteando obstáculos y socavones como si tuviese ojos en la nuca. Al entrar en el pueblo, se unió Jacinta. Sonrieron al encontrarse y después daban a besar el crucifijo y caminaban cogidas del brazo. Jacinta despertó, salió de la visión, a la puerta de la iglesia, pero Loli regresó a su casa todavía en éxtasis. Fue entonces cuando busqué a Jacinta y le pregunté por Miguel, mi hijo. Me dijo que la Virgen no había contestado a su pregunta. Desilusionada, me fui donde Loli, que me dijo lo mismo. ¿Ha leído al menos mi papel? Sí, lo ha leído. El padre Corta estaba allí y al comprender mi decepción, preguntó a la niña si volvería la Virgen. Sí, de 2 a 2:30, respondió. Entonces el padre le recomendó que volviera a hablarle del asunto a mi hijo. A la hora anunciada, Mariloli cayó de nuevo en éxtasis, salió de casa y se unió enseguida a Jacinta, que también andaba en trance por la calle.
dieron a besar el crucifijo a todos los que estaban allí, pero nuevamente me pasaron por alto, como si rehuyeran mis labios. Lo peor fue lo que dijeron al despertar. Tanto Jacinta como Loli me dieron esta respuesta: la Virgen ya me ha contestado, pero no puedo decírselo a usted. Eso sobrepasaba todo lo anterior. O yo no merecía que la Virgen me atendiera, o Miguel, pese a todo lo que yo suponía, se hallaba en un lugar que era mejor ignorar. Tuve aún valor para preguntar a Mariloli si la respuesta de la Virgen era mala o buena. No puedo, respondía, y la expresión de su cara era verdaderamente impenetrable. De nuevo intentó el padre Corta ayudarme. Preguntó a la niña: ¿podrías decírselo otra vez mañana? Tal vez, se limitó a contestar Mariloli, encogiéndose de hombros. Cuando me acosté, tenía la impresión de haberme convertido en un bloque de hielo. Las sospechas de que ni Dios ni la Virgen estaban conformes conmigo me dejaba tan abatida como la suposición de que Miguel pudiese estar experimentando algún castigo, aunque me parecía ilógico dudar de la salvación de Miguel. Antes de dormir, fui repasando uno a uno todos los fenómenos que yo había presenciado durante las horas del día y luego de la noche, y deseaba con toda mi alma encontrar cualquier fallo que me demostrara su falsedad, algo que me hiciese ver que todo aquello de Garabandal era pura superchería. Pero cuanto más vuelta daba a los hechos, más auténtico me parecía todo. Yo tenía que ser la que de verdad fallaba. Por eso, sin duda, no se me daba a besar el crucifijo. El sábado santo no fue un día mejor. A pesar de la cordialidad que me prodigiaban los Santa María, el padre Corta, don Valentín, el brigada de la Guardia Civil y hasta las madres de las niñas, todo en el pueblo me resultaba hostil. Era indudable que toda aquella amabilidad se debía a la piedad y el recelo que sin duda despertaba el aislamiento a que la Virgen me había condenado. Mas para mí eran los de menos lo que pudiera pensar la gente. Lo que más me dolía era percibir aquel desaire constante que venía de arriba. Al fin empecé a tener el presentimiento de que todo lo que me estaba ocurriendo pudiera guardar alguna relación con el sentido de los días en que nos encontrábamos. ¿Podría ceñirse todo lo mío a su significado litúrgico? Esto era Semana Santa. Casi no me atrevía a pensarlo. Se me antojaba demasiado sutil. Pero lo cierto es que a partir de aquel presentimiento se me fue quitando el miedo. Lo acepté todo y me sometí a la voluntad de Dios. Por la noche cené temprano en la cantina, sola. Después, el brigada de la Guardia Civil me llevó a casa de Conchita. Su madre me recibió amablemente y me ofreció un lugar junto a su hija. El calor de la llamarada era molesto y mi malestar físico iba aumentando. Sin embargo, mi bienestar moral crecía a medida que pasaban las horas. Hablamos de infinidad de cosas. Lo más chocante de estas niñas es su naturalidad en el fluir de la vida corriente. Aceptan la sobrenatural con una sencillez rayana en lo inverosímil. Les parece ver a la Virgen, está al alcance de cualquiera
y que lo que se les ocurre a ellas es normal. Voy a volver a repetir esto. Aceptan lo sobrenatural con una sencillez rayana en lo inverosímil. Les parece que ver a la Virgen está al alcance de cualquiera y lo que les ocurre a ellas es normal. Cuando Conchita cayó en éxtasis, yo me hallaba fuera de la cocina y por eso no pude apreciar exactamente cómo ocurrió. Sin embargo, en cuanto salió a la calle, pude observar bien lo que le ocurrió a Monseñor Mandoli, recién llegado a Garabandal. Aunque creyente, él no admitía las apariciones. De pronto vi cómo Conchita se desviaba de su camino y venía derecha hacia nosotros. El señor Mandoli estaba a mi lado para ofrecerle a él su crucifijo. Dicho señor, acaso avergonzado o acaso para probarla, lo rehuía. Conchita, siempre con la cabeza como colgada hacia atrás, hasta resultar imposible ver lo que tenía delante, le seguía tenaz con su cruz hasta que consiguió que la besara. Volviéndose entonces hacia mí, el señor Mandoli me confesó emocionada que acababa de pedir a la Virgen que si aquello era cierto, Conchita le buscara para hacerle besar el crucifijo. Si mal no recuerdo, tampoco aquella noche me lo dieron a besar a mí. Conchita se unió luego a las otras 3 niñas que andaban también en éxtasis por el pueblo. Cogidas del brazo las 4 y con paso ligero, según costumbre, recorrieron las calles, seguidas de la multitud con linternas. Recordaba yo que otras apariciones como Lourdes y Fátima habían sido muy locales y quietas, y me parecía como si la acción o movimiento de las que entonces presenciaba tuvieran algo que ver con las características de nuestra actualidad. Era como si la Virgen quisiera adaptar su misericordia a la inquietud de los nuevos necesitados. Hubieran resultado un poco extraños en nuestra época éxtasis como los de Fátima o Lourdes. La gente necesita otra tónica, otro estilo. Y el que reflejaban aquellas niñas de Garabandal se adaptaba bien a nuestras maneras. Las apariciones se volvían en ellas asequibles. Todos podían, guardando distancias, participar. Todos, si se empeñaban, eran capaces de tomar parte, aunque indirectamente, en los diálogos que las videntes sostenían con la aparición. Desde el primer momento, la Virgen había dado muestras de quererse acercarse a los espectadores. Permitían que se le hicieran preguntas, respondía a ruegos, aceptaba cosas para besar. Producía, ciertamente, la impresión de querer superar distancias o barreras. Yo, sin embargo, me encontraba en aquellos momentos tan aplastada por el ostensible desprecio que la aparición me estaba ofreciendo, que sin meditar en lo indudable generosidad que demostraba a tantos otros, me propuse firmemente no volver a hacer más preguntas ni esperar la menor señal a través de aquellas niñas. Durante la vigilia pascual, las mujeres del pueblo, siguiendo una antigua costumbre, iniciaron un rosario cantado por las calles. A pesar de mi cansancio, me vi impelida a seguirlas. La devoción que allí se respiraba era realmente impresionante. No recuerdo haber vivido una Pascua más fervorosa que aquella. La noche se me iba haciendo más clara a medida que adelantaba nuestro rosario.
Los tejados brillaban en la oscuridad casi tanto como la luna y las estrellas. Debíamos de ir por el tercer misterio cuando ocurrió lo inesperado. Alguien me dio un golpecito en la espalda. Al volverme, me encontré con Rosario Santamaría, que iba del brazo de Mariloli, y me dijo en tono confidencial: dice Mariloli que tiene un encargo para ti. De momento quedé desconcertada, sin ocurrírseme de qué podía tratarse. Había tenido ya muchas decepciones y no esperaba nada, pero Rosario Santamaría añadió: se trata de algo que la Virgen le dijo ayer sábado, pero con encargo de que se lo tuviera callado hasta después de la 1 de la noche. Mariloli, algo avergonzada, iba repitiendo: luego se lo diré. Yo, aturdida e intrigada, no sabía qué partido tomar, pero Rosario, que había vivido de cerca mis malos ratos, intervino: nada de luego, se lo vas a decir ahora mismo, no puedes tener más tiempo a esta señora con semejante inquietud. Entonces Mariloli y yo nos apartamos algo de la comitiva. Yo me incliné hacia ella y ella, al oído, pero con voz clarísima, me dijo el mensaje: dice la Virgen que su hijo está en el cielo. Lo que vino después, yo no sería capaz de describirlo. Todo, absolutamente todo, iba quedando absorbido por aquella declaración maravillosa. Solo recuerdo con precisión que abracé a Mariloli como si estuviera abrazando a Miguel. Después me vi en brazos de Rosario. Ella también lloraba y me decía tantas cosas que yo no podía entenderla. Se arremolinó gente a mi alrededor y, como en una mezcla confusa, yo veía a don Valentín, el padre Corta, a Eduardo Santamaría, al brigada de la Guardia Civil. Todos me miraban entre asustados y emocionados. Llegó también la madre de Conchita, alarmada por aquel pequeño barullo y deseosa de ayudar, exclamó: díganle a esa señora que si llora porque no le han dado a besar la cruz, que no se preocupe, que tampoco a mí me la han dado a besar en toda la noche. El resto del rosario fue como un subir al cielo. Recuerdo que le entregué mi bastón a Rosario Santamaría y me así del brazo de Mariloli. Jamás en la vida me había sentido tan ligera ni tan segura. Llorando aún, continuamos el recorrido del rosario, calle adelante, camino de la madrugada. Creo que yo rezaba más con los ojos que con los labios, pues Mariloli iba repitiéndome: no llore, no llore, pero me era imposible hacerle caso. Había tanto por qué llorar. Ya no precisaba linterna, ya ni siquiera miraba al suelo. Del brazo de Mariloli y llena de fe en la Virgen, anduve el resto del tiempo mirando solo hacia arriba. Nunca he visto el cielo tan estrellado y tan diáfano. Cada estrella era una sonrisa. Hacia las 3 de la mañana entrábamos en la taberna del Podriloli, Ceferino, comentando las cosas ocurridas aquella noche memorable. Yo, aturdida aún por lo que me había sucedido, vi que Rosario cuchicheaba con Loli. Poco después vino a mí. Dice Mariloli que el mensaje te ha dado es incompleto, pero como te has puesto a llorar tan pronto, no ha podido continuar diciéndotelo. Entonces la niña me confió lo que faltaba y con aquello me dejó aún más perpleja. Me ha dicho también que su hijo es muy feliz,
felicísimo, y que está con usted todos los días. Yo ya sabía que su hijo estaba en el cielo, lo sabía desde ayer en que me lo dijo la Virgen, pero lo tenía callado porque ella me dijo: no se lo digas a esta señora hasta mañana después de la misa de Pascua. A partir de aquel momento, todo cambió respecto a mí. Bastó que la niña cayera nuevamente en éxtasis para demostrarme que aquel juego de silencio de los días anteriores estaba concluido. Inmediatamente vino a mí y aplicó el crucifijo a mis labios 1, 2, 3 veces. Luego, haciendo con él la señal de la cruz en mi frente, en mis labios y en mis pechos, volvió a darlo a besar a la Virgen, y como para sellar definitivamente todo cuanto acababa de confiarme, de nuevo me lo ofreció a mí. Después, sin darlo a besar a nadie, salió a la calle. Ya fuera de casa, Ceferino, el padre de la niña, me hizo señas para que me acercara. «Está hablando de usted con la Virgen», me dijo. Efectivamente, así era. Yo ya le decía que no llorase, que tenía que estar contenta, pero no me hacía caso. ¿Y si vuelve a llorar cuando se le cuente? Tan pronto como hubo acabado el éxtasis, Mariloli vino hacia mí y me comunicó por lo bajo que tenía otro mensaje. Esperó a que nos quedáramos solas y enseguida me dijo: cuando yo estaba hablando con la Virgen, vi que se sonreía mucho y que miraba hacia arriba. Al preguntarle yo por qué se sonreía tanto, me ha contestado que al mismo tiempo que ella hablaba, él estaba viéndola a usted y que su alegría era muy grande. ¿A quién te refieres, Marilole? A mí. ¿Él? No llegué a pronunciar abiertamente su nombre, pero ella me atajó. Eso, Miguel, me ha dicho la Virgen. Dile sobre todo a esa señora que mientras hablo ahora contigo, Miguel le está viendo a ella y que es felicísimo, que está muy contento, muy contento. Entonces yo dije: dime, Mariloli, ¿cómo sabes tú que él se llamaba Miguel? Responde la niña: porque yo he preguntado a la Virgen: ¿quién es Miguel? Y ella me ha contestado: el hijo de esa señora. Cuando todo se acabó en aquella madrugada, mi regreso a la casa donde tenía hospedaje fue como andar sobre una nube. El pueblo se azuleaba ya bajo el cielo todavía estrellado. El sol aguardaba detrás del monte. Queridos oyentes, espero que hayan disfrutado este maravilloso testimonio de una señora que, habiendo su hijo fallecido en un accidente de moto a los 18 años, fue al pueblo de San Sebastián de Garabandal mientras había aparición, porque sabía que, habiendo esa comunicación especial con el cielo, podía ella llegar a saber a dónde estaba su hijo.